24 de octubre de 1979. Fernando Soler, el actor más importante de la época de oro del cine mexicano, muere solo y paralizado en su casa. Pero su final trágico no fue lo peor. Durante sus últimos días, este hombre que brilló junto a Pedro Infante y conquistó a millones, tuvo que enfrentar algo que lo destrozó por dentro: sepultar uno por uno a sus propios hermanos. Hoy les revelaré la desgarradora verdad sobre los últimos años del patriarca de los Soler. Octubre de 1979. En una residencia del sur de la Ciudad de México, un anciano de 83 años pasa sus días sentado en el jardín, incapaz de caminar sin ayuda. Sus manos tiemblan mientras sostiene un libro que ya no puede leer con claridad. Es Fernando Soler, el hombre que alguna vez fue el actor de más prestigio de México. Pero este no es el Fernando que el público recuerda. La hemiplegia había paralizado la mitad de su cuerpo meses atrás. Sus sobrinos, hijos de su hermana Mercedes, lo cuidan día y noche. Ya no puede valerse por sí mismo. El exceso de tabaco durante décadas cobra factura con una fatiga constante que lo dejaba sin aliento con el menor esfuerzo. Los vecinos que alguna vez lo reconocían con admiración ahora lo ven pasar en silla de ruedas, una sombra de aquel galán que enamoró a generaciones enteras. Las enfermeras que lo atienden comentan entre ellas como este hombre, que fue recibido por presidentes y ovacionado en teatros repletos, ahora necesita ayuda hasta para las tareas más básicas. Sin embargo, lo que realmente destroza a don Fernando no es su cuerpo deteriorado, es algo mucho más doloroso que ningún doctor puede curar. Fernando Soler tuvo la maldición de sobrevivir a casi todos sus hermanos varones. Domingo, Andrés, Julián, uno por uno los fue sepultando. Imaginen el dolor de este hombre, el patriarca de la familia más importante del cine mexicano, obligado a despedir a cada uno de sus hermanos mientras él seguía con vida. Cada funeral fue un golpe devastador. Primero fue Domingo, el hermano con quien compartió escenario desde niño. Luego Andrés, su confidente y cómplice en tantas aventuras. Finalmente Julián, el menor de los varones, quien se fue dejando un vacío imposible de llenar. Fernando cargaba con la culpa del sobreviviente, preguntándose por qué él seguía aquí cuando todos ellos ya habían partido. Y hay algo más que pocos conocen: Fernando nunca pudo tener hijos propios. Su matrimonio con la actriz Sagra del Río, su única y gran esposa, fue feliz pero marcado por esta imposibilidad. Algunos rumores señalaban problemas de salud por parte de ella, otros hablaban de complicaciones del mismo Fernando. La verdad nunca se confirmó públicamente, pero el dolor fue real. Mientras sus hermanos formaban familias, Fernando y Sagra construyeron su vida juntos sin descendencia directa. Por eso, cuando llegaron sus últimos días, fueron los sobrinos quienes tomaron el lugar de los hijos que nunca tuvo. Pero para entender cómo el rey del cine mexicano llegó a este final tan solitario, tenemos que regresar al principio, cuando todo era gloria y promesa. Fernando Díaz Pavía nació el 24 de mayo de 1896. Aunque el lugar exacto de su nacimiento está en discusión, sus padres españoles eran actores que realizaban giras por toda Latinoamérica. Fernando siempre se identificó como mexicano de corazón. Creció entre bambalinas, viendo a sus padres actuar en diversos escenarios. La actuación corría por sus venas. Junto a sus hermanos Domingo, Andrés, Julián y su hermana Mercedes, formaron lo que sería la dinastía artística más importante de México. Desde joven, Fernando demostró un talento natural que lo diferenciaba. No solo actuaba, sino que entendía cada personaje, cada matiz, cada emoción. Los directores de la época notaron algo especial en él. Una presencia escénica que no se podía enseñar, que simplemente se tenía o no se tenía. Y Fernando la tenía. Para la década de 1940, Fernando ya no era una promesa, era la estrella. Su nombre en un cartel garantizaba taquilla. Fue en esta época dorada donde realizó algunas de las películas más memorables del cine nacional. Y entonces llegó el momento que lo consagraría para siempre: trabajar con Pedro Infante. 1949 fue un año mágico. Fernando Soler y Pedro Infante, dos titanes del cine mexicano, se encontraron frente a frente en dos películas que quedarían grabadas en la memoria colectiva: La oveja negra y No desearás la mujer de tu hijo. En pantalla,
Ambas personalidades brillaron con luz propia. Fernando, con su presencia señorial y su capacidad para transmitir autoridad paternal. Pedro, con su carisma natural y esa sonrisa que enamoraba a México entero. Juntos crearon química cinematográfica pura. Cuentan que en el set, ambos actores se respetaban profundamente. Fernando, el veterano experimentado, y Pedro, la nueva estrella en ascenso, encontraron una conexión profesional que trascendió la pantalla. Entre toma y toma compartían anécdotas, reían juntos, y construyeron una amistad genuina que duró hasta la trágica muerte de Pedro Infante en 1957. Cuando los hijos se van, México de mis recuerdos, Rosenda, El Gran Calavera, la lista de éxitos era interminable. Fernando Soler no solo actuaba, él era el cine de época de oro. Su prestigio era tal que los directores peleaban por tenerlo en sus producciones. Durante las décadas de 1950 y 1960, Fernando mantuvo ese ritmo imparable. En sus mejores años llegó a filmar hasta 4 películas por año. Era una máquina de trabajo, un profesional incansable que entregaba todo en cada escena. Pero nadie puede huir del paso del tiempo, y para Fernando, los años 70 traerían el principio del fin. Al entrar la década de 1970, Fernando tenía más de 70 años. Su cuerpo ya no respondía como antes. La energía que alguna vez pareció inagotable comenzó a agotarse. Por primera vez en décadas, Fernando tuvo que ser selectivo con sus proyectos. Los números no mienten. Durante toda la década de los 70, apenas participó en 8 películas. Para un hombre que filmaba 4 por año en su apogeo, esto era una señal clara. El cine estaba cambiando, las nuevas generaciones llegaban con fuerza, y don Fernando sabía que su era estaba llegando a su fin. Las rodillas le dolían después de largas jornadas de pie. La voz, antes potente y clara, ahora se quebraba con más facilidad. Los pulmones, dañados por décadas de tabaco, le recordaban cada día el precio de sus vicios. Pero Fernando se negaba a retirarse completamente. El cine era su vida, su razón de existir. En 1978 llegó su último protagónico completo, El lugar sin límites. Fue una película controversial, atrevida, diferente a todo lo que había hecho antes. Fernando demostró que aún tenía el talento intacto, pero su cuerpo ya no lo acompañaba como antes. Durante el rodaje necesitó más descansos, más tiempo entre tomas. El equipo lo notó, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Sagra del Río, su eterna compañera, seguía a su lado. Habían construido una vida juntos, compartiendo el amor por el arte y sobrellevando el dolor de no tener hijos. Solo la muerte los separaría, y esa muerte estaba más cerca de lo que imaginaban. Lo que Fernando no sabía era que le quedaba apenas un año de vida, y sería el año más difícil de todos. 1979 comenzó con malas noticias. La hemiplegia atacó sin piedad, paralizando medio cuerpo de Fernando. De un día para otro, el hombre que había caminado con elegancia por innumerables escenarios quedó dependiente de otros para moverse. Fue un golpe devastador para su orgullo. Fernando, que siempre fue un hombre independiente, fuerte, autosuficiente, ahora necesitaba ayuda para todo. Sus sobrinos, especialmente los hijos de su hermana Mercedes, se turnaron para cuidarlo. La casa que alguna vez fue escenario de fiestas y reuniones con las estrellas del momento se convirtió en un espacio de silencio y cuidados médicos. Fernando pasaba las horas en el jardín cuando el clima lo permitía. Sostenía libros que sus ojos cansados apenas podían leer. El tabaco de toda una vida le pasaba factura con una fatiga brutal que lo dejaba sin aliento con el menor esfuerzo. Los médicos le habían ordenado dejar de fumar, pero a esas alturas, ¿qué diferencia hacía? A veces, en momentos de lucidez, Fernando pedía que le pusieran sus viejas películas. Veía sus actuaciones con una mezcla de orgullo y melancolía. Ese hombre en la pantalla, joven, vital, lleno de energía, ¿realmente había sido él? Parecía otra vida, otro mundo, otra persona. Pero lo peor no era lo físico. Era mirar alrededor y no ver a sus hermanos. Domingo ya no estaba. Andrés tampoco. Julián había partido también. Fernando,
el mayor, el patriarca, había tenido que despedirse de casi todos. La culpa del sobreviviente lo atormentaba. ¿Por qué yo?, se preguntaba en las noches de insomnio. ¿Por qué tengo que seguir aquí cuando todos ellos ya descansaron? Y entonces, en la madrugada del 24 de octubre, todo terminó. El ataque al corazón fue repentino. No hubo tiempo para despedidas ni últimas palabras dramáticas como en las películas. Fernando Soler simplemente cerró los ojos y no volvió a abrirlos. Tenía 83 años. Sagra estaba a su lado, sosteniéndole la mano, cuando sintió que su esposo dejaba de respirar. El llanto de Sagra despertó a toda la casa. Los sobrinos corrieron a la habitación, pero ya era tarde. El patriarca de los Soler había dado su última función. Esta vez no hubo aplausos ni ovaciones. Solo silencio y lágrimas. La noticia sacudió a México. Los periódicos dedicaron portadas completas al último gran señor del cine mexicano. Las estaciones de radio interrumpieron su programación regular para anunciar la partida de uno de los pilares de la época de oro. Las estrellas que crecieron viéndolo actuar lloraron su partida. El público que lo amó durante décadas sintió que una era terminaba definitivamente. Sagra del Río quedó devastada. Habían compartido toda una vida juntos, superando la tristeza de no tener hijos, construyendo un amor sólido en medio del caos de la farándula. Ahora ella tendría que continuar sola, sin su compañero, sin su confidente, sin su amor. El funeral fue masivo. Actores, directores, productores y miles de fans llegaron a despedir al hombre que definió lo que significaba ser una estrella en México. Las cámaras de televisión capturaron escenas de dolor genuino, veteranos del cine llorando abiertamente, figuras públicas que raramente mostraban emoción quebradas por el dolor. Pero entre la multitud, había una ausencia dolorosa. Sus hermanos no estaban allí para despedirlo. Fernando Soler fue enterrado con los honores que merecía un rey. Pero al final del día, cuando todos se fueron, la verdad era simple y desgarradora. El hombre más prestigioso del cine de oro murió sin sus hermanos a su lado, sin hijos que lloraran su partida, con un cuerpo destrozado que ya no le respondía. ¿Pero cuál es la verdadera lección de esta historia? La historia de Fernando Soler nos enseña algo que muchas veces olvidamos: la fama y el prestigio no te salvan de la soledad. Puedes ser el actor más importante de tu generación, puedes tener tu nombre en luces de neón, puedes ser amado por millones, y aún así terminar tus días paralizado, sin poder valerte por ti mismo, viendo como todos los que amas se van antes que tú. Fernando vio nacer, crecer y morir la época de oro del cine mexicano. Él fue testigo y protagonista de los años más gloriosos de nuestra cinematografía. Trabajó con las leyendas, creó momentos inolvidables, y dejó un legado que trasciende generaciones. Su vida fue una película en sí misma. Tuvo el acto primero lleno de promesas y juventud, el segundo acto repleto de éxitos y gloria, y el tercer acto marcado por pérdidas y soledad. Como en las mejores tragedias clásicas, Fernando alcanzó la cima solo para descubrir que el descenso es inevitable y doloroso. Lo irónico es que Fernando pasó su vida dando alegría a millones. Sus películas sacaban sonrisas, lágrimas de emoción, momentos de escape para familias enteras. Pero al final de su vida, cuando más necesitaba esa alegría, estaba solo con sus recuerdos y su dolor. Hoy, décadas después de su muerte, sus películas siguen emitiéndose. Nuevas generaciones descubren su talento. Su nombre sigue siendo sinónimo de calidad y prestigio. En ese sentido, Fernando Soler logró la inmortalidad que todo artista desea. Pero en sus últimos días, recluido en su casa, con medio cuerpo paralizado y sin sus hermanos, Fernando era simplemente un anciano enfrentando lo inevitable. Nos recuerda que todos, sin importar quiénes seamos, terminamos siendo humanos vulnerables ante el paso del tiempo. Su mayor legado no son solo las películas. Es la lección de que la vida es frágil, que el éxito no garantiza la felicidad, y que al final, lo que realmente importa son las personas que nos rodean, no los aplausos que recibimos. La historia de Fernando Soler es la historia de México mismo, gloriosa, trágica, llena de talento y dolor. Es la historia de un hombre que lo tuvo todo y que, al final, tuvo que soltar todo.
Sagra del Río lo sobrevivió por algunos años más, siempre guardando su memoria, siempre hablando de él con amor y admiración. Ella fue la última guardiana de sus recuerdos privados, de las historias que nunca se contaron en las revistas, de los momentos íntimos que solo ellos compartieron. El patriarca de los Soler descansa ahora, finalmente reunido con sus hermanos en algún lugar más allá de las cámaras y los reflectores. Y aunque su cuerpo ya no está, su legado permanece vivo en cada película, en cada escena, en cada momento de ese cine de oro que nunca morirá. Cuando vean sus películas, recuerden que detrás de ese hombre elegante y seguro en la pantalla, había un ser humano con sueños, dolores y una vida compleja. Fernando Soler no fue perfecto, pero fue auténtico. No siempre fue feliz, pero siempre fue profesional. Y eso, al final, es lo que lo hace memorable. Porque Fernando Soler no fue solo un actor. Fue una época. Fue México. Fue arte puro. Y fue, a pesar de todo, inmortal.